En un rincón olvidado del cementerio, el sepulturero había encontrado la forma de prolongar el sufrimiento más allá de la muerte. Aquellos que caían en sus garras no solo eran enterrados vivos, para ellos el horror se extendía en una rutina de tortura macabra. Cada víctima era sedada y colocada en un ataúd bajo tierra, dejando que el peso del encierro y la oscuridad sembraran el pánico en sus mentes. Horas después, cuando el terror ya había germinado, el sepulturero desenterraba los ataúdes, uno por uno, extrayendo a sus prisioneros. Sus ojos desorbitados por el miedo y la desesperación reflejaban un alivio momentáneo, una fugaz esperanza de escape, pero solo era el inicio de un nuevo tormento. El sepulturero tenía su taller en una cripta abandonada. Allí, sus víctimas eran amarradas y sometidas a una tortura lenta y meticulosa, con bisturíes, agujas y otros instrumentos oxidados. Hacía incisiones que no buscaban la muerte, sino el máximo dolor. A veces les cortaba pequeños trozos de piel, exponiendo la carne viva a la humedad helada del cementerio. Otras veces retorcía sus dedos hasta que los huesos rompían y crujían bajo la presión. Y mientras las víctimas gritaban, él no mostraba ni una pizca de emoción, solo el frío placer de ver cómo sus cuerpos despojados de humanidad se rompían. Cuando el sepulturero consideraba que el sufrimiento había alcanzado su clímax, los volvía a meter en el ataúd. Los dejaba allí, entre el dolor y la desesperanza, dejándolos creer que finalmente morirían. Pero, en un ciclo interminable, él los desenterraba una y otra vez, sacándolos de la tumba para prolongar su martirio. La rutina de tortura del sepulturero era un ritual meticuloso y sin compasión. Cada noche, cuando la niebla cubría el cementerio, regresaba a sus invitados para desenterrarlos de sus sepulcros, tratando cada uno como una obra en proceso, cada vez más desgarradora y macabra. Uno de sus métodos favoritos era el juego del aire. Abría ligeramente el ataúd, apenas lo suficiente para que la víctima sintiera el frescor y un destello de libertad. Pero luego volvía a sellarlo. Les permitía respirar solo lo suficiente para sobrevivir, incrementando cada momento la desesperación, hasta que cada respiro se sentía como una bendición macabra y cada segundo sin aire una sentencia de muerte que nunca llegaba a concretarse. Cuando el sepulturero estaba de un humor particularmente cruel, arrancaba las uñas de su víctima una a una, grabando en su pie símbolos que él solo entendía. Se debilitaba observando cómo, atrapados en una mezcla de miedo y agonía, sus prisioneros comenzaban a perder la noción de la realidad. Y, tras cada sesión de tortura, les devolvía sus ataúdes,
empujándolos de nuevo al reino de los muertos vivos, donde el tiempo no significaba nada y el sufrimiento era eterno. A medida que sus cuerpos se deterioraban, las víctimas comenzaban a delirar, a murmurar entre gritos y sollozos. El sepulturero escuchaba esas plegarias rotas como si fueran dulces melodías. Para él, cada grito, cada súplica, era el más sublime de los conciertos. Sabía que, eventualmente, cada uno de ellos cedería a la locura. Y entonces, solo entonces, los dejaba el silencio de la tierra abandonados para siempre. En el fondo del panteón, las almas torturadas permanecían en la oscuridad, sus voces perdidas en el eco de sus propias tumbas, incapaces de escapar del horror que el sepulturero había convertido en su vida y su eternidad. El sepulturero perfeccionaba cada noche su macabro arte. Nadie sabía realmente cuánto tiempo llevaba allí, ni cuántas almas habían sucumbido bajo su fría vigilancia. Las víctimas que caían en sus garras eran condenadas a una muerte que nunca llegaba a completarse, atrapadas en un ciclo de tortura y desolación. Con una precisión calculada, el sepulturero exponía cada nervio y cada pedazo de piel a su frialdad. Les arrancaba las uñas, una a una, como si desgarrara lentamente cada pedazo de humanidad. A veces usaba sedantes que paralizaban el cuerpo, pero dejaban la mente despierta, atrapada en un estado de horror. Los gritos, ahogados en la parálisis, resonaban en sus cabezas mientras él, como un escultor en su elemento, los miraba sin el más mínimo atisbo de compasión. El cementerio entero, bajo su dominio, había mutado. Para el exterior, parecía un sitio de reposo, un lugar de descanso eterno. Pero para quienes yacían en sus entrañas, era un infierno privado, donde los muros parecían respirar y las sombras observaban. La oscuridad se volvía cada vez más espesa, y el cementerio, bajo la custodia de su silencioso guardián, absorbía cada gemido, cada último aliento que moría en el suelo, quedando atrapado en el eterno silencio que rodeaba el sepulturero. Nadie nunca escaparía. Cada alma que caía en sus manos quedaba condenada a sufrir en ese ciclo eterno, un círculo de agonía del que no había salida.